Hoy vamos a aprender a leer tablatura, esas líneas y numeritos que al principio no tienen mucho sentido, pero después de este video lo vas a entender todo. Y lo mejor es que al final te voy a enseñar una canción completa con música. Lo primero que tienes que saber es que las líneas de la tablatura representan las cuerdas de la guitarra. La línea superior representa la primera cuerda. Piensa que la tablatura es tu guitarra vista desde arriba. Los números representan los trastes de la guitarra. Acuérdate que los trastes son estos espacios y si por ejemplo tenemos un 1 en la línea superior, quiere decir que tengo que presionar el traste 1 en la primera cuerda. Si tengo un 3 en la segunda línea, de arriba para abajo, voy a tocar el tercer traste en la segunda cuerda. Cuando tenemos un 0, quiere decir que hay que tocar la cuerda al aire, o sea, sin presionar ningún traste. Por ejemplo, aquí tenemos un 0 en la línea superior. Es importante que sepas que este video es parte de un curso que vas a encontrar aquí mismo en YouTube, te lo voy a dejar en la descripción, pero te lo comento porque no voy a profundizar en ciertos conceptos y técnicas que ya expliqué en otras clases. Si sientes que alguno de estos temas no lo dominas completamente, te recomiendo bastante que vayas a ver las otras clases. Vamos con este ejemplo en el que tenemos que tocar 3 notas en la segunda cuerda. 0, 1, 3. Ahora tenemos que tocar 3 notas en la primera cuerda. 0, 1, 3. Vale, ahora vamos a tocar las 6 notas seguidas. Segunda cuerda, 0, 1, 3. Primera cuerda, 0, 1, 3. Vamos a hacerlo otra vez, pero ahora diciendo el nombre de las notas. Segunda cuerda, si, do, re. Primera cuerda, mi, fa, sol. Vamos ahora con un ejercicio en el que quiero que veas que algunas notas tienen un espacio extra a la derecha. Eso quiere decir que esas notas tienen que durar un poquito más. Por ejemplo, mi, sol, sol. Mi dura un poquito más que las otras notas. Ahora, en el siguiente compás, que así se llaman las secciones de la tablatura, vamos a tocar 2 notas que tienen ese espacio adicional. Fíjate bien. Mi, mi. No toqué mi, mi. Toqué una nota, me esperé un espacio extra y luego toqué la otra nota. Vamos a tocar ahora los 2 compases. 1, 2, 3, 4. Mi, sol, sol, mi, mi. Muy bien. Vamos con los siguientes 2 compases. 1, 2, 3, 4. Mi, re, mi, mi, mi. Últimos 2 compases. 1, 2, 3, 4. Re, re, mi, do. Aquí esta última nota está sola en todo el compás. Quiere decir que tiene que durar todo el compás. Vamos con el ejercicio completo. Ya sabes, si te hace falta, pausa el video, practícalo por tu cuenta y luego lo intentas conmigo. 1, 2, 3, 4. Mi, sol, sol, mi, 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 re, mi, 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 re, re, mi, do. Muy bien. Vamos con un siguiente ejercicio, pero si ya le entendiste la tablatura, no seas malito, no seas malita, regálame un like y ponme aquí abajo en los comentarios, ya le entendí, para que yo sepa que te está sirviendo el video. Vamos ahora sí con el ejercicio, pero esta vez vamos a revisar 4 compases de golpe. 1, 2, 3, 4. Mi, re, do.
Vamos con los siguientes 4 compases. 1, 2, 3, 4. Mi, re, do. Mi, re, mi, do. Bien, para estas alturas ya debes imaginarte qué canción vamos a tocar, pero no te adelantes. Vamos a tocar primero este ejercicio completo. 1, 2, 3, 4. Mi, re, do. Mi, re, re. Mi, sol, sol. Mi, re, do. Mi, re, mi, do. Muy bien, ahora sí vamos con la versión completa de esta canción que se llama Mary Had a Little Lamb. Vamos a revisar los primeros 4 compases. Ya sabes, pausa el video, primero revísalos tú y luego lo hacemos juntos. 1, 2, 3, 4. Mi, re, do, re, mi, re, re, mi, sol, sol. Vamos con los últimos 4 compases. 1, 2, 3, 4. Mi, re, do, re, mi, re, mi, re, do. Listo, vamos ahora sí con la canción completa con toda la música. 1, 2, 3, 4. ¡Listo! Esta es la primera de muchísimas canciones que te vas a poder aprender ahora gracias a la tablatura. De hecho, te voy a dejar en el próximo video tu siguiente canción. Así que nos vemos por allá.